memorial santo, al de este día bendecido, Dios de los cielos, porque, porque lo alto, porque Señor, lo eterno, eso sigue removiendo, Padre, lo humano. Y si es un carnaval, pues bendito sea que este carnaval remueva, Señor, silencio, remueva, Señor, enfermedades, remueva guerras, remueva todo lo que ha removido, para que en el nombre de Cristo Jesús, en cambio, Señor, lo que tú nos has dejado, tu palabra, tu ley, tu justo juicio, nos haga y nos vuelva a tu día. Y quitemos, Señor, esos días, quitemos, Señor, esos tiempos pasados, quitemos, Señor, esos estancamientos, quitemos esas largas noches, esas largas oscuridades, quitemos esos largos sueños que no se cumplen ni se cumplirán, Padre. Quitemos esas oscuridades o las cosas que están ocultas, para que en el nombre de Cristo Jesús resplandezca. Y claramente, Señor, nuestro evangelio sea nuestro evangelio sea el camino que hemos recorrido. Claramente, Señor, nuestro evangelio sea, Señor, esta casa, esta familia, esta casa que estamos construyendo, Dios, en donde podamos reunirnos abiertamente. Lo claro, porque, Señor, eso es lo claro. Claro, Señor, es tu espíritu. Así, Señor, como este día tan, tan normal, Padre, en donde tenemos lluvia, porque, Señor, nos recuerda los tesoros, en donde tenemos sol, pero en donde tenemos algo más claro que es tu evangelio, en donde tenemos oscuridad, donde tenemos densidades, tenemos neblinas, tenemos tantas cosas en un solo día, pero cada una de ellas para mirar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu incienso, que tu luz verdadera, que tus pensamientos, que sea tu voluntad, que el trabajo, que lo que tú estás haciendo, eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, es lo que nos descubre para mirar para quién trabajamos, qué es lo que estamos haciendo. Y mirar, Señor, que tu trabajo no es en vano, sino es perfecto, es exacto, nos vuelve al lugar, nos vuelve al tiempo perfecto y nos vuelve, Señor, a cruzar cada día. Y no cruzarlo, Señor, con tinieblas y oscuridad, sino cruzarlo con Pascua, para llegar a una Pascua, Señor, al eterno. Bendito al Dios, de su gracia, de su misericordia, de su bondad, que en el nombre de Cristo Jesús hoy nos hace abrir los sellos para quitar estos sellos de muerte y nuevamente hablar claramente, vivir claramente, expresar claramente el gozo de nuestra salvación, que eso es lo claro que tenemos y eso es lo claro que tú nos diste en los cielos, el gozo de saber quiénes somos, porque tú eres el que conoce, el que, Señor, te has dado a conocer quién tú eres para nuestras vidas y queremos conocerte más. Porque si probamos, Señor, lo santo, ¿cómo podríamos probar lo mortecino, la muerte y la oscuridad? En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, bienvenidas. Eh, hoy estamos revisando el libro, hemos estado revisando, estamos viendo los sellos, pues espero que se siga trabajando en estos sellos de Ezequías, en estos sellos de Ezequiel, en los cuales trabajó mucho Cristo Jesús. Espero por más este otro sello, el sello el sello de las unciones, el sello de los ungidos, que es lo que es lo que tenemos de aquí en adelante y tendremos durante toda nuestra vida para poderlo desarrollar. Y esa es la prédica del día domingo, si tienen alguna pregunta, porque no es fácil. eh, eh, Primero, no es fácil, no sé si a todo el mundo se le hace fácil decir si decir es cristiano. Segundo, al mismo tiempo que no es fácil decir que es cristiano, porque en el sentido de que no es un vocabulario muy normal. Tampoco también es difícil, digamos, quitarnos ese pensamiento en nuestras mentes. Pero lo que estamos viendo que más allá de que sea bueno o malo, como cualquier circunstancia, es nosotros mirar qué es lo que estamos abriendo, qué es lo que se abre o qué es lo que se cierra. Así que el, el título, este sello de cristianos, eso también tenemos para desarrollarlo toda una vida. Y si ustedes revisan la Biblia, pues si revisan ¿cómo se llama? El testamento, lo que se llama el Nuevo Testamento,
este sello, este nombre, hay 2 o 3 veces, 3 veces, 2 o 3 veces en la Biblia. Y en las 2 o 3 veces, pues esas 2 o 3 veces marcaron, porque no solo marcaron a quienes manifestamos, a quienes marcaron a lo que se ha utilizado con respecto, sino que en especial eso es lo que estamos viendo, ¿no? Lo que ha marcado la humanidad. Entonces, lo que ha marcado, no solo por cristianos, sino lo que ha marcado con respecto a la aflicción. Así que no es raro que estos días sean de aflicción, que estas festividades sean de aflicción. Y al mismo tiempo, mire, detrás de la aflicción, ¿qué está detrás de la aflicción? ¿Cómo vivió usted estos días de feriado? Detrás de la aflicción, ¿qué está? Está el carnaval. ¿Qué es el carnaval? Están las cruces. Están las cruces, ¿ya? Detrás de la aflicción o detrás de estos días, usted va a ver, está la fiesta y sobre todo está la pasión. Porque, Eso le iba a decir Marquito, que es una fiesta de pasiones. exacto. Y, mire, detrás de una pasión, ¿qué está? Detrás de una pasión está una aflicción. Entonces, ese es el punto que necesitamos resolver. Porque ¿quiénes realmente son los cristianos? ¿Quiénes son realmente los cristianos? Los cristianos son los afligidos y son los pasionales. Entonces, el momento que los cristianos son los afligidos y los pasionales, mi pregunta, ¿quién no es cristiano? Entonces, ¿quién no es cristiano? Así que, si nosotros, esa es la cuestión, porque ahí parecería un juego de palabras, ¿no? Pero esa es la cuestión. Si nosotros somos cristianos, reconocidos por la aflicción, reconocidos por la pasión y como la tendencia algún rato, reconocidos por el evangelio de la prosperidad o el evangelio de la aflicción, pues no nos distinguimos de cualquier ser humano común y corriente. Porque el sello de todos los humanos comunes y corrientes es el sello de la aflicción, es el sello de las pasiones. Y entonces, todos los humanos comunes y corrientes, ¿en dónde entran? Entran en los comunes y corrientes cristianos. Pero el más común o el menos común de los cristianos, ¿cómo se llama el menos común de los cristianos? ¿Cómo se llama el menos común de los cristianos? O el más, claro, menos común o el menos cristiano. ¿Cómo se puede? El menos común de los cristianos, yo creo. ¿Cómo se llama el menos común de los cristianos? Aquí está, ¿verdad? Marcos 8:34. Si alguien tiene alguna pregunta, bendito sea. Y aquí le Pastor hago, Marquito, Carmita, bendiciones. buenas Dígame, por favor. bendiciones para todos. Una pregunta, ya que yo ayer o ahora, bueno, estaba viendo, es un sello de muerte cuando antes, ¿no? De conocer a Cristo, antes de saber si los impusieron esas cruces, pues. Entonces nosotros tenemos que, esos sellos tenemos que quitarlos, ¿no es cierto? ¿Está bien eso? Perfecto. Entonces aquí viene ahora la otra pregunta. ¿Qué es un sello? Entonces, la pregunta es que nosotros tenemos que quitarnos, dice Carmita. Pero la pregunta es, ¿qué es un sello? Y con eso ya tenemos dos preguntas. Ya tenemos dos preguntas que, por favor, si después con las cosas que van saliendo se me queda de lado, por favor, nuevamente las retomamos. Entonces, Bueno, una, ¿qué es un sello? ¿Qué tenemos que hacer con los sellos? Segundo, ¿quién es? ¿Quién es? perdón, cuando decían, cuando pusieron esa cruz y decían, polvo eres y en polvo te convertirás. Pero mire, esa,
esa representa, a ver, esa cruz, claro, porque justamente hoy, por eso también quiero mostrar esta situación, porque hoy y mañana es el día de esa cruz, y esa cruz ya no se utiliza, pero resulta ser que yo le pregunto, detrás de esa cruz, ¿cuál cruz es la que está? ¿Cuál verdaderamente es la cruz fuerte que está detrás de esa cruz? Polvo eres y polvo te convertirás. En realidad vemos que hay una cruz más fuerte, y por eso, ¿qué es una cruz? ¿Qué es un sello? Y para eso contestar, pues ya vamos a ver el pasaje, porque mi pregunta es, ¿cuál es, cuál es el cristiano? ¿Cuáles son los cristianos más cristianos? ¿Y cuál es el menos común de los cristianos? Y una pregunta. Y con esa nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Alguien más alguna pregunta? Porque aquí tenemos otra pregunta que es la misma situación. Dice, estamos en la prédica del domingo revisando y sobre todas las cosas, pues solucionando estos días que, como dice Carmita, ¿qué tienen que ver con la cruz? ¿Qué tiene que ver con el carnaval y la cruz que normalmente era del miércoles de ceniza? Pero que esa ya ni siquiera existe. Pero mejor deberíamos agradecer que existía eso, porque con esa ya tendríamos que ver cuál es la verdadera. Así que, mire, Marcos 8:34. ¿Alguien puede leer, por favor? Yo le leo. Sí, por favor, Lin. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Marcos Marcos 8, 8:30, no, Marcos 34. 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ya. Entonces, ahí viene la otra pregunta para todos. Por el tiempo de cruces que dice Carmita. ¿Estamos en tiempo de cruces? Lo vemos. El tiempo de cruces es el tiempo antes de Pascua, eso es lo que está diciendo aquí. Arriba empezamos en 8:31. Comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer. Y entonces, al padecer, comenzó a mostrarles el padecimiento y el tiempo de cruces. ¿Cuándo es el tiempo de cruces y el padecimiento? ¿Cuánto es? Pues es antes de la Pascua. ¿Por qué fechas? Más o menos un mes. Eso. Pero antes de la Pascua, cuidado. Tiempo de cruces. Entonces, yo le pregunto, ¿cuál es, cuál es cuál es el crucificado más popular? ¿O cuál es el menos, ya, el más popular? ¿Cuál es el menos popular de los crucificados? Lo mismo que el más popular y el menos popular, el menos común o el más común. Ahí está la pregunta. El más común y el menos común. El más común de los cristianos y el menos común de los cristianos. El más común de los crucificados y el menos común de los crucificados. Marquito, yo creo que el más común es el que padece y el menos común es el que recibe gozo. Ah, eso. Entonces yo le pregunto, en el mundo, ¿cuáles son los que tienen la capacidad de recibir gozo? ¿Cuáles? ¿Quiénes? Pero gracias porque me entendió la pregunta, Adri. Muchas gracias. Seguimos contestando la pregunta. Alexandra, ¿cuál de las dos preguntas le gustaría a usted contestar? Entonces, ese, el más común de los, ¿cómo era? Crucificados. El más común de los cristianos, el más común de los crucificados. Ahí también entra lo que es el que se niega y el que no se niega. El que no se niega a seguir a Cristo y a ser uno con Cristo. Entonces, el que se niega, entonces le está diciendo, el más común de los cristianos resulta ser que es el que se niega. O sea que la mayor cantidad de cristianos son los que, la mayor cantidad de cristianos de Erika son los que niegan a Cristo y no se niegan a ellos mismos.
¿Correcto o incorrecto? Correcto. Correcto. La mayor cantidad de cristianos son los que padecen y la menor cantidad de cristianos, la minoría y la ínfima minoría es la que no padece. ¿Correcto o incorrecto, Ari? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál más? La mayoría. Entonces, la mayoría de los crucificados resulta ser que la mayoría de los crucificados son los que se crucificaron o los que no se crucificaron. ¿Qué opina? ¿Qué opina Jess? ¿Cuáles son más crucificados? ¿Cuál es más crucificado? ¿El que se crucificó o los que no se crucificaron? ¿Qué opina? Siempre le he entendido esto, Marquito, que cuando uno tiene a Cristo ya no vive uno, sino que tiene que permitir que Cristo sea más en uno que la carne que uno tiene. La carne es la que hay que matar a la carne. Si uno vive en la carne y no vive en el espíritu, entonces no tenemos realmente a Dios, no. La carne es más que el espíritu, estamos fregados. Para mí la esencia está ahí. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es más crucificado? ¿El que se crucificó o los que no se crucificaron? Yo creo que el que hace unidad con Cristo, va a morir a sí mismo. Entonces ese va a ser el crucificado. Entonces, el que muere a sí mismo, se niega a sí mismo, acepta, es el que muere a sí mismo, acepta a Cristo. Entonces, mire, por eso tenemos que entrar en el sello de los cristianos. ¿Cuál es el sello de los cristianos? El sello de los cristianos es el padecimiento. ¿Cuál es el sello de Cristo? ¿Cuál es el sello de Cristo? ¿Es el espíritu? El sello de Cristo es El gozo. el sello. El memorial. Exacto. Entonces, el sello de Cristo es el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué es un sello? Ahora vamos con la pregunta de Carmita. Y vamos con todos. ¿Qué es un sello? Es un espíritu. Es un espíritu. ¿Ya? ¿Qué es un sello? ¿Qué más es un sello? Es el memorial. Es un memorial. ¿Qué es un sello? Un sello es Una identidad. un sello no, un sello. Un sello es una unción. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es una unción? Un sello es una unción. ¿Por qué un sello es una unción? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, ¿para qué vino? Lo mismo, o sea, sinónimos. Vino para sellarnos. Y sellarnos significa para ungirnos. Así que, escoja, sello o unción. Pues es lo mismo. Ahora, ¿con qué espíritu fue sellado Cristo Jesús? ¿Con qué unción fue sellada Cristo Jesús? Fue sellado Cristo Jesús. ¿Con qué unción? La santa, la de la unidad. Exacto. Entonces, como dice Giselle, entonces, ¿qué tendría que haber hecho Cristo Jesús en la carne? Tendría que haber tendría que haber matado la carne. ¿Qué más? Tendría que haber padecido. ¿Qué más? Pero ¿por qué sucedió todo eso? Para exhibir. Toda la obra de Cristo fue para exhibir públicamente lo que Él venció. Entonces, ¿qué venció? Justamente lo que estaba oculto, esos sellos y ese espíritu venció la muerte. ¿La muerte qué es? Sello y es un espíritu, ¿sí o no? Venció el pecado. ¿El pecado qué es?
es un sello y es un espíritu. ¿Por qué? Porque comparte el pecado. La paga del pecado es muerte, es decir, comparte la misma línea. Así que en Marcos 8:34 y lo que habíamos mencionado, el crucificado más impopular o el crucificado menos crucificado, ¿quién fue? ¿Cuál es el crucificado menos crucificado? Cristo Jesús. Sí, porque a pesar de haber sido crucificado, ¿qué hizo Cristo Jesús? ¿Para qué se crucificó Cristo Jesús? Para romper ese sello de los crucificados, para romper esa crucifixión, para romper esa muerte, para romper esa aflicción, para romper ese tiempo, para romper ese lugar, para romper ese sello. Y ahora, ¿cuáles son los más populares cristianos? Entonces, los más populares cristianos son los ungidos. La pregunta es, si un cristiano es ungido, ¿con qué fue ungido? ¿Con qué le ungió Cristo Jesús? Le ungió con carne. ¿Con qué le ungió Cristo Jesús? Con lo santo. Le ungió con pecado. Le ungió con lo santo. Entonces, ahora sí, ¿con qué? ¿Con qué cada uno? ¿Con qué le ungió? Este día, digamos así. ¿Qué unciones aparecieron en su vida? ¿Qué aparecieron este día? Solamente este día. ¿Qué unciones aparecieron? Ejemplos. Al hacer unidad. Unciones. La unción verdadera y la unción contraria. Den un ejemplo de unción verdadera y unción contraria que apareció en este día. Tal vez nos puede ampliar un poquito para más o menos ubicarnos. Ya. Entonces, vamos primero. ¿Qué significa cristianos? Cristianos significa ungidos, ¿verdad? Ahora, si cristianos significa ungidos, mi pregunta es, ¿ungidos con qué? Entonces, los cristianos que están ungidos con la muerte, hay cristianos que están ungidos con muerte, hay cristianos que están ungidos con padecimiento, hay cristianos que están ungidos con ¿qué más era? Ah, hay cristianos que están ungidos con sacrificio, hay cristianos que están ungidos con padecimiento, ¿sí? Hay cristianos que están ungidos con pasión, hay cristianos. Sí, sí hay. Diría que sí. Hay cristianos que están unidos, que están ungidos con unciones de sepulcros. Sí, Marquito. Sí, sí. Entonces, yo le pregunto, entonces, ¿hay cristianos que están ungidos con el Espíritu de Dios? Sí. Sí, Ya. también. Entonces, el único cristiano que está ungido con el Espíritu de Dios, el único cristiano verdaderamente se llamaba Cristo. ¿Y cómo era la unción de Cristo Jesús? Eso decíamos, vamos a Lucas. Esa es la unción de Cristo Jesús. No sé si se le parece a la suya o no sé si se parece a la contraria a la suya. Lucas 4:18. Lucas 4:18. Si no nos entendemos, no sé si nos estamos entendiendo. Lucas 4:18 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Y qué me ha hecho? ¿Y qué me ha hecho? Me ha ungido. Me ha hecho Buenas cristiano. nuevas. Me ha hecho cristiano. Me ha hecho cristiano, no. Vamos a darle el nombre correcto. ¿Sí? El nombre correcto a las cosas. El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Por qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? ¿Me ha hecho cristiano o me ha hecho ungido? Me ha dado memorial.
A ver, ¿qué palabra usted tiene en su Biblia ahí? Yo ungido. Ungido. Entonces, ¿qué es ungido? Cristo. Cristo. ¿Por qué se llama Cristo? ¿Por qué se llama Cristo? Porque es el ungido. Porque es el ungido. Entonces, el ungido es Cristo. Y el cristiano, en cambio, ¿qué es el cristiano? El ungido. No es el ungido. El cristiano es el mal llamado ungido. ¿Por qué? El cristiano. A ver, entonces Cristo, el ungido, que está ungido con el Espíritu, ¿cómo está su carne? ¿Cómo está su espíritu? ¿Cómo está? ¿Qué hace? ¿Puede repetir la Para pregunta? anunciar. Para anunciar el evangelio, ¿qué necesita? Ungido. Caminar. Espíritu. Exacto. Necesita Espíritu. espíritu, necesita caminar. ¿Sabe qué necesita? Necesita apertura. Si no tiene apertura, a ver. ¿Sí? Si no tiene apertura, los discípulos tenían apertura, tuvieron siempre apertura. ¿Cuándo no tuvieron apertura los discípulos? ¿Cuándo no tuvieron? ¿Cuando les taparon la boca? ¿Cuándo? ¿Cuando les azotaron? No, ¿cuándo? ¿Cuándo no tuvieron apertura los discípulos? Cuando no estaban ungidos. O con Exacto. No tuvieron apertura cuando estaban encerrados, cuando estaban encarcelados. No tuvieron apertura cuando estaban ahí sellados por la muerte de Jesús. No tuvieron apertura cuando no comprendían el evangelio. No tuvieron apertura cuando todo en su vida era falta de confianza. No tenían apertura. No tenían apertura. ¿Sí? No tenían apertura cuando se negaban a ellos mismos. No tenían apertura cuando en lugar de negarse el ser cristianos y en lugar de aceptar la unción, ellos se volvían cristianos. Y el momento que se volvían cristianos, ¿cuál es la característica? ¿Cuál es el sello de un cristiano? Que en lugar de ser ungido, ¿sí? Es un mal llamado ungido. ¿Sí? ¿Por qué Cristo no se llama cristiano? Porque un cristiano es un mal llamado ungido. ¿Y de qué está ungido un cristiano? ¿De qué está ungido? Lo que decía Pedro. (4:16). Está ungido de dos cosas. Está ungido de vergüenza y está ungido de sufrimiento. De eso está ungido. Ahora, ¿Cristo Jesús está ungido de eso? ¿De qué está ungido Cristo Jesús? Por si acaso, yo no estoy diciendo, uy, si usted está triste, pecado. Uy, si está pasando problemas, pecado. No, estoy diciendo con qué está ungido un cristiano y qué es lo que está dando un cristiano. Y le estoy diciendo qué es lo que le está ofreciendo Cristo Jesús. ¿Qué tipo de unción? ¿Le está ofreciendo esa unción Cristo Jesús? ¿O esta unción? El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Por qué está sobre mí? ¿Por qué no está en él? ¿Por qué? Bueno, continuamos. Para anunciar el evangelio. ¿Ah? Por ungido. Por Por ungido. cabeza también. Porque Cristo Por nos memorial, cobija. por memorial. Por cabeza, por memorial. Es decir, está incluso por sobre él, porque es intopable, es intocable. El Espíritu de Dios es fluidez, no el Espíritu de Dios no es imposición. Entonces, el cristiano es alguien que ha recibido todas esas imposiciones, pero ese es el Espíritu de Dios que dice que tiene Cristo Jesús.
por eso se llama Cristo Jesús el ungido y no el cristiano. ¿Sí? Porque dice, para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. ¿Quién es un cautivo? Un afligido. Un encarcelado. Un encarcelado, un afligido, escuche, un afligido es alguien que no tiene casa. Un cautivo es alguien que no tiene casa. ¿Sí? ¿Sí o Un no? apegado también. Un cautivo es un apegado, perfectamente. Un cautivo es alguien que no puede edificar. ¿Sí? Está encerrado. No, está en cautividad, está llevado fuera, está en Babilonia, está llevado fuera de su tierra, fuera de su casa, fuera de su territorio, y le toca construir para otros, le toca pegarse a otros, no sabe ni cuál es su lugar. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿este es un cristiano o este es un ungido? ¿Qué hace? ¿Qué hace en una casa que no es su casa? ¿Qué hace en una edificación en donde ni siquiera edifica? ¿Qué hace? Está siendo cautivo, pues está siendo encerrado, pues. Dice, y recuperación, vista a los ciegos. ¿Qué es la vista a los ciegos? ¿Eso es apertura o no es apertura? Si no se le abren los ojos, si no se le abre el espíritu, ¿qué confianza va a tener? Entonces, el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio de los cristianos, es ir a evangelizar. Pero el evangelio de los ungidos, ¿cuál es el evangelio de los ungidos? ¿Cómo puede guiar un ciego a otro ciego? ¿Cuál es el evangelio de los ungidos? El evangelio de los ungidos es tener luz, pues claro, es tener luz, es llevar luz. Estar en edificación. Estar en edificación, es llevar el Espíritu de Dios, claro, el Espíritu de Dios, tener ese lugar, tener una mesa, tener un lugar santo en donde yo pueda llevar esa luz, en donde yo pueda tener esa luz y pueda caminar esa luz. Para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Entonces, entonces ahí viene mi pregunta, ¿cuál fue el menos cristiano? ¿Cuál es el menos cristiano de los cristianos? ¿Cómo se llama el menos cristiano de los cristianos? Cristo. 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 Exactamente, eso es lo que le digo. El menos cristiano de los cristianos, Cristo. Ahora, escoja usted. Ahora sí, escoja estos 2 días. ¿La unción de Cristo o la unción de los cristianos? ¿Le apareció la unción de los cristianos? Dejémosla a usted por un momento a un lado. ¿Cómo está? ¿Qué tipo de unción está funcionando en el mundo aparentemente? ¿Qué tipo de unción está operando en el mundo? De la fiesta. De los cristianos, la unción de los cristianos. ¿Y quién es un cristiano? Pregunta, ¿quién es un cristiano? Un cristiano es alguien que no tiene la unción de Cristo. Que no tiene la unción de Cristo. Entonces, ¿quién es el más cristiano de los cristianos? Satanás. El oponente, pues, exacto. Exacto, el más cristiano de los cristianos es el oponente. Entonces, por eso bailan, pues. Sí, ¿alguien me entiende esto? Después de Cristo, ¿cuál fue el más cristiano de los cristianos? ¿Cómo se llamó el más cristiano de los cristianos después de Cristo?
¿Cómo se llamó el rey de los cristianos después de Cristo? ¿Ese no fue el Pedro? Después No, dice. no. Ese sí era ungido, discúlpame. ¿Cómo se llamó? Se llamó Constantino. ¿Qué hizo Constantino? ¿Qué hizo Constantino? Impuso. Cristianizó al gobierno, al reino. Gracias, Adri. Esa es la palabra. Constantino cristianizó al mundo occidental. ¿Se da cuenta? Entonces, en su casa, en la casa del Daba, ¿qué unción es la que en esta época, en estas épocas de fiesta, qué unción es la que está funcionando? Cada fiesta, mire, todas las fiestas del año, ¿de dónde vienen todas las fiestas del año? ¿De dónde vienen? De Constantino. La Navidad, ¿de dónde viene? De Constantino. Entonces, Constantino, ¿para quién trabajó? Para el más cristiano de los cristianos. Y en su casa, exacto, y en su casa. ¿Y qué hizo? Entonces, ¿cuál era? Hermoso. ¿Cuál era la unción de Constantino? El que no era cristiano, ¿qué tenía que hacer? Gis, ¿qué tenía que hacer el que no era cristiano? Tenía que destruir la carne. Entonces, en su casa, en el mundo, en estas épocas, la unción de Constantino, y la unción de Constantino, ¿a dónde pertenece? La unción de Constantino pertenece a Babilonia. Entonces, la unción de Constantino fue la de imposición. Y el que no se hace cristiano, ¿qué pasa? El que no es cristiano en mi casa, ¿qué pasa? Entonces, todos los cristianos, a partir de Constantino, ¿en qué se volvieron todos los cristianos? ¿En cautivos o en edificadores? En cautivos babilónicos. Religiosos. ¿En encarcelados? ¿Ya? Entonces, ese sello, ¿sí ve? Ese sello de cristiano, usted le tiene que trabajar todos los años. ¿Por qué? Porque Constantino, Constantino impuso el cristianismo. Y la imposición de Constantino afecta y sigue afectando al calendario, a las festividades, a los días de reposo y hasta a los cultos. ¿Qué le parece? Ahora, volvemos a la otra pregunta. Marcos 8:34. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuál fue el menos crucificado de los crucificados? ¿Cuál fue? Cristo, Marquito, ¿por qué no se quedó en la cruz? Exacto. ¿Por qué? El que se crucifica, ¿en qué se convierte el que se crucifica? En un colgado. En un colgado. Entonces, un colgado y un crucificado. En un mártir. En un mártir, un crucificado, un colgado y un mártir. ¿Qué es para Dios? ¿Qué es para el mundo? ¿Qué es para esta tierra? ¿Qué es para su casa? ¿Qué es para la casa del Dabar? Un crucificado, un mártir. ¿Qué es? Cristiano. Es un cristiano.
Exacto. Entonces un cristiano es colgado y todo. Y entonces un cristiano colgado, afligido, crucificando la carne, un cristiano crucificando la carne. Por Dios, ¿quién le dio la carne? Pues Cristo Jesús, ¿en qué vino? ¿Cristo Jesús vino en carne o Cristo Jesús vino en espíritu? Cuidado, el que diga que vino en espíritu, choza, le crucifico. ¿Por qué vino Cristo Jesús en carne? Se encarnó en María. Nada. ¿Por qué Cristo Jesús vino en carne? ¿Por qué Cristo Jesús vino en carne? Porque todo el que niega que vino en carne, ese es igualito que el oponente. ¿Sí o no? ¿Ha leído el libro del Juan? Todo el que confiesa que Cristo vino en carne, todo él se llama, ¿cómo se llama? El que confiesa que vino en carne y el que niega que vino en carne, ¿cómo se llama? El que niega, ¿cómo se llama? Se llama cristiano. El que confiesa, ¿cómo se llama? Se llama, bueno, entonces, ¿cómo se llama un crucificado? ¿Cómo se llama un crucificado? ¿Cómo se llama el que crucifica la carne? ¿Cómo se llama el que crucifica la carne? Se llama maldito. Es maldición. ¿Qué le parece? Entonces, pregunta. ¿Quiénes son los crucificados? ¿Quiénes son los crucificados? Los mártires. Los cristianos. ¿Y qué? ¿Y qué les hacían a los... ¿Y quién les crucificó? A los cristianos. ¿Quién les crucificó? ¿Se da cuenta? Su propio martirio. Así que, ¿cuál es la cruz de Cristo Jesús? ¿Qué es la cruz? La cruz es un sello. ¿Verdad? Entonces, la cruz se convirtió en el sello del cristiano, en el sello de la aflicción. Y Cristo antes de morirse mismo, antes de morirse, está hablando de qué? ¿De la cruz o del sello? ¿Cuál es la cruz de Cristo Jesús? ¿Cuál es la cruz de Cristo Jesús? Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuál es ¿Cuál es la cruz de Cristo Jesús? El memorial. ¿Cuál es la cruz de Cristo Jesús? La unción. ¿Cuál es la cruz de Cristo Jesús? El gozo. ¿Cuál es la unción de Cristo Jesús? Vida. La apertura. ¿Perdón? La fortaleza. La fortaleza. ¿Cuál es la cruz de Cristo Jesús? La que cambia sobre todas las cosas, la que cambia la maldición en bendición, la que cambia la vergüenza, la cambia en espíritu, en sello. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. ¿Cuál es la cruz? El que libera a los cautivos. La de la libertad. Entonces, para tener libertad, ¿qué necesito para tener libertad? La libertad, escuche, la libertad es la ausencia de una cárcel. ¿Qué es la libertad? O la libertad
es la presencia de la confianza en Dios, la confianza en nosotros, y la confianza es la presencia o la realidad o la verdad de lo que Él está edificando y de lo que yo estoy edificando. Entonces, ¿qué está edificando? Confianza. Claro. Estoy edificando confianza en mis hijos, estoy edificando confianza en mí mismo. Pero ¿qué es la confianza? ¿La confianza para qué es? La confianza es la libertad para poder edificar. Porque el evangelio de las buenas nuevas de redención, la característica, ¿cuál es la característica de la redención? ¿Cuál es la característica de la redención? ¿Cuál es el sello de la redención? Abrir. Es el sello de la redención. Bueno, ¿cuál es el sello? ¿Ah? La libertad. ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es el sello de los que no quieren redimir? ¿Cuál es el sello de los que no quieren redimir? Sepulcro. La culpa, Marquito. ¿Perdón? La culpa de. Va. La cruz. El padecimiento. Bueno, la Pau me pregunta que por qué Mateo dice que se niegue a sí mismo y tome su cruz. La pregunta, ¿cuál es la cruz del que no se niega a sí mismo? ¿Cuál es la cruz? Es una cruz de muerte. ¿Cuál es la cruz que no se niega a sí mismo? ¿Por qué le dice niéguese? Porque parece ser que hay dos cruces. Uno del que se niega y del otro el que lo confiesa. ¿Cuál es cuál es la cruz del que lo confiesa? ¿Me explico? Entonces, la cruz del que confiesa que confiesa una cruz de maldición o confiesa un sello de espíritu, un sello de vida. Entonces, tiene que negarse porque Dios, el negarse, ¿a qué tiene que negarse? Negarse a sí mismo o afirmar a Cristo, o confesar a Cristo. Entonces, si el problema es negar a Cristo, quiere decir que tiene que afirmar a Cristo. Entonces, mi pregunta, ¿qué cruz afirmó Cristo Jesús? Entonces, ¿a qué debe negarse? ¿A quién debe negarse? ¿A quién? A la Al oposición. oponente. Exacto. A mí me tengo que negar a la oposición porque yo mismo soy el peor oponente de mí mismo. Entonces, eso le dice a Pedro, Pedro se opone, el peor oponente del mismo, ¿quién es? ¿Satanás o él mismo? El mismo. El mismo. Entonces, si él se está oponiendo, tiene que oponerse a esa oposición y tomar la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo no es de oposición, porque la cruz de Cristo no es de muerte, porque la cruz de Cristo no es de un espíritu muerto, no es de aflicción. Pero el sello de la redención, ¿cuál es? De la no redención, digamos. Empezamos con eso hace... Vamos. Vamos al libro de... Deuteronomio.
25:9. El sello de la redención. Deuteronomio 25:9. Entonces su cuñada vendrá él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara, y ella declarará: así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. ¿Qué es lo contrario? ¿Cuál es la peor forma de oponerse a la redención? No edificar, no edificar. Ese es. ¿Sí? Entonces, el evangelio de la redención, ¿en dónde está el sello? ¿Cuál es el sello de la redención? El sello de la redención es la edificación. Ahí íbamos. ¿Cómo estamos? Entonces, 4:18, el Espíritu de Dios me ha ungido, ¿para qué? Para anunciar el evangelio a los pobres. ¿Cómo se anuncia el evangelio? Si no en destrucción o en edificación. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, recuperación y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Entonces, ¿cuál es el sello? ¿Cuál es la cruz de la unción? ¿Para qué sirve? Para el año, pues, para todo un año, no solo para el que viene, sino para el que estamos atravesando, para el que estamos cerrando. Entonces, volvemos a Marcos 8:34. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cómo camina con una cruz encima? ¿Cómo? Entonces, el que toma su cruz, ¿a quién está siguiendo? A uno de la misma condición, pues. ¿Verdad? Así que, Carmita, ¿dónde está? ¿Qué es un sello? Un sello es una unción. ¿Cómo se rompe la unción? ¿Cómo se rompen esos sellos? ¿Cómo se rompe? Ya lo sabemos. Ahora, ¿qué sellos es los que estamos rompiendo? El sello, un sello aparente, pero obviamente que dista de todo lo que verdaderamente es. Un ungido es un ungido. Un cristiano, en cambio, ¿quién es un cristiano? Un cristiano es un mal ungido. ¿Por qué? ¿Por qué es un mal ungido? ¿Quién le puso el nombre de cristiano? ¿Quién le puso el nombre de cristiano a Cristo? ¿Quién le puso el nombre de cristiano a Cristo? Constantino. Constantino. Otro cristiano, pero nadie le pone el nombre de cristiano a Cristo. Nadie, porque él es el ungido. Entonces, uno es el que pone los nombres. Y a los cristianos, ¿quién les puso el nombre? Y a los cristianos, ¿quién les puso el nombre?
Constantino. Antes de Constantino, ¿quién? No se sabe. Exacto, ni siquiera se sabe quién lo puso. ¿En dónde sucedió eso? Eso sí se sabe. ¿Y qué pasó? Pues por eso, gracias a eso, sabemos que nosotros no somos cristianos, si nosotros somos de Cristo. Y la misma unción que recibió Cristo, recibimos nosotros. Entonces nosotros somos Cristo. No, nosotros somos ungidos, punto. Todos somos ungidos. Ahora, usted y yo sabemos con qué fuimos ungidos. ¿Con qué fue ungido usted? Ya, y si fue ungido con lo que Dios le ungió, ¿qué va a hacer con las otras unciones? ¿Qué va a hacer con la unción de los cristianos? ¿Qué va a hacer? Romperla. Romperlas. Por lo menos darse cuenta, pues por lo menos decir, vea, esa unción es de los cristianos, vea, esa unción es de los afligidos, vea, esa unción es de los malditos, esa unción es de todo el mundo, esa unción es del oponente, esa unción es opositora. Entonces, Cristo, ¿qué les está diciendo? A todos, ¿qué les dijo? ¿Qué unción ustedes quieren? ¿Qué unción ustedes tienen? ¿Y qué unción ustedes van a dar? ¿Qué unción ha estado dando? ¿Qué unción ha estado dando Cristo? ¿Qué unción ha estado dando? ¿Qué unción ha estado dando el Espíritu? ¿Qué unción está dando usted? Las dos juntas, obviamente, es él, porque en el mundo vivimos, ¿sí? Entonces, no me va a decir, uy, yo tengo la unción, tengo el Espíritu, vivo en el cielo, Sí, sí vivimos eso, pero recuerde que usted tiene unas unciones pasadas y tiene que enfrentar este mundo. Entonces, cada día, cada año, usted tiene ahí a escoger las dos unciones. Y después, cuando ya escogió, ¿qué pasa después? Después no se queje, pues. ¿Por qué? Porque Cristo le está ofreciendo otra unción. Ahora, ¿qué hace la unción de Cristo Jesús? ¿Qué hace? Marcos 8:34, ¿qué hace? ¿Qué hace? Le hace caminar. ¿Qué más le hace? Le hace afirmarse, porque Dios no vino a negar, vino a que niegue esa unción, le hace afirmarse, le hace tener confianza. ¿Qué más hace esa unción? A escoger la verdadera unción. Le hace escoger exactamente, le pone, ya no se traga pues la otra unción, le permite abrir los ojos para escoger. Le hace memorial. Mía, ¿qué hace la unción de Cristo? Marcos 8:34. Le hace hacer casa. Le hace construir, exacto. Porque ¿dónde ha visto que camine Cristo sin construir? Carmita, ¿qué le hace esa unción, la unción de Cristo? Una edificación. Le hace construir, le hace edificar. Zaira, ¿qué te hace la unción de Cristo? Construir, confianza. Te da confianza. Entonces, cuando te da confianza, no es porque, pues, no es porque te tomas valeriana y estás tranquila, no, te da confianza porque te da una mente esclarecido, te da un corazón que emane vida y te da unos pasos que te tomen, que tomes posición en el lugar que te corresponde tomar posición. Ya, Marcos 8:35, si no... También sella la ¿Qué hace unidad. la verdadera unción? Marcos 8:35. ¿Qué hace la unción? Sella. Le sella, exacto, le sella. Es decir, le muestra los sellos, le rompe esos sellos y le vuelve a sellar y le vuelve a renovar el sello correcto. Anabel, ¿qué hace esa unción? Le da vida. Entonces, significa vida, significa que de su corazón ya brota vida.
Le da evangelio. ¿Qué más? Le hace da ver unidad. un edificador. Le da unidad. Y ahí, si ve que está leyendo eso mismo dice. Le da unidad. Marcos 8:36. ¿Qué le da? ¿Qué le da esa unción? Le da alma. ¿Qué es el Un alma? sello de vida. ¿Qué es el alma? 8:36, ya estamos en 8:36. ¿Qué le da? Le da alma. ¿Cuál es el alma? ¿Cuál es la característica del alma? ¿Por qué el alma se llama alma? ¿Por qué el alma es alma? Porque el alma es la única, el alma se llama alma porque tiene la capacidad de regenerarse. ¿Sí? Entonces, usted puede hacerse las cirugías o tener 15 años, pero si su alma no se regenera, ¿cómo estuvo usted a los 15? ¿Cómo estuvo usted a los 12? Y que desde ahí en adelante, ¿cómo ha estado hasta ahora? Con un alma seca, sedienta, un alma vieja. ¿Eso quiere decir que tiene el alma vieja? No, eso quiere decir que necesita renovar esa unción, esa alma. 8:37. Katia, ¿qué le da la verdadera unción? Marquito, buenas noches. ¿Cómo está, Katia? Me levanta. Me levanta, muy bien. 8:37. Daniel. Viste. Me viste. ¿Por qué dice? ¿Por qué dice? ¿Por qué dará el hombre a cambio de su alma? ¿Qué le da? ¿Por qué dice? ¿Qué le dará a cambio? ¿Le da identidad? Bueno, pregúntese si ve. 8:38. ¿Qué le da la verdadera unción? ¿Qué le hace la vergüenza? ¿Qué hace la vergüenza? Nos roba la unción. Se roba la unción. ¿Qué hace la vergüenza? Nos quita el memorial. La vergüenza le mete nuevamente en el padecimiento, pues. Claro, y nos quita el memorial correcto. ¿Qué hace la vergüenza? Nos hace ser cristianos. Nos lleva al olvido. Exacto. La vergüenza, exacto. La vergüenza nos vuelve cristianos. Cristianos con un evangelio. Un evangelio de que, cristianos con el evangelio de Constantino. El evangelio de Constantino es el que no es cristiano aquí, volado la cabeza. El que no es cristiano aquí, a la cárcel. El que no es cristiano aquí, tiene que seguir haciendo cristianos por todos lados. Pero el que es ungido, muestre por su edificación. No dije sus edificaciones, porque podrá tener todas las edificaciones. Aquí le dice, vea, aquí le dice por si acaso, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero? Es decir, este hombre tiene todo el mundo, tiene todas las edificaciones del mundo, pero tiene casa. ¿A quién le recuerda este? Más o menos a Ezequiel y a Ezequías y a Ezequiel. ¿Sí? Una cosa es tener un montón de casas, pero otra cosa es tener una redención. Ah, tiene una redención. Edifique, pues. ¿Ah? ¿Dónde está la edificación de su redención? ¿En dónde está?
Ya. Le dimos con todo. ¿Alguna pregunta? Podrá ganar el mundo. Podrá ser como el Ezequías. Pero, ¿de qué se avergonzaba el Ezequías? ¿De qué? Del mismo, de su mujer, de su hijo y de su unción. ¿Por qué? Porque su hijo fue una vergüenza. Su vida fue una vergüenza. Su milagro fue una vergüenza. Y su casa fue una vergüenza. Pero tenía todo, pero no tenía construcción. Entonces, ¿cómo se llama esa casa? Se llama sepulcro. Sepulcro. Entonces, ganó el mundo. Y cuando ganó el mundo, ganó su mejor sepulcro. Y edificó su mejor sepulcro. Pero se olvidó de su verdadera casa. ¿Y de quién se olvidó? De su unción. Así que cada vez que le digan cristiano, cada vez que usted utilice el término cristiano, cuidadito, cuidadito. Yo sé, yo también utilizo cristiano. Cuando me preguntan digo cristiano, pero cuidadito. Lo utilizo para que por lo menos los otros entiendan. Pero cuidado con comérselo cristiano, volverse cristianos. Y olvidarse, mejor dicho, acordarse de ser cristiano y olvidarse que tengo el Espíritu, el mismo Espíritu de Cristo, por el cual Él se llama Cristo y por el cual Él me dejó el mismo Espíritu, para que yo haga morada para Cristo. ¿Soy Cristo? No, soy de Cristo, que es diferente. ¿Soy cristiano? No, soy de Cristo. Grave ha estado esto. ¿Cómo estamos? Bueno, día de la cruz. Empezamos con la cruz. O mejor dicho, continuamos con la cruz. ¿Hasta cuándo? Hasta el día, hasta jueves. Jueves en la noche. Termina este mes. Déjenme ver exactamente. Jueves o miércoles. Déjenme corroborar. ¿Alguna pregunta? Por cierto. ¿Alguna pregunta? Este sello de cristianos debemos romper en esta semana. Usted tiene el Espíritu de Dios para todos los días afirmar. Nosotros no somos rompedores, nosotros somos afirmadores. Nosotros dice, tome su cruz, todos los días tome su cruz, es decir, todos los días renueve su espíritu y todos los días vea que no le abre el otro sello. ¿Para qué abrirle? Ni para qué ese ni siquiera que se le acerque. Es jueves en la noche, empezamos el mes 12º, jueves en la noche. Entonces, todos estos carnavales, todos estos Constantinos, todos estos sellos, todo este cristianismo que se ha querido, que se quiere infundir, que quiere ungir y que ha salido de usted, pues en el nombre de Cristo Jesús, pues ese ya sabe, para de ahora en adelante, hasta por lo menos hasta el jueves de empezar con un fortalecimiento de esa unción de este nuevo mes, para completar el año de la manera que corresponde. El día jueves, por favor, suene trompetas, suene memorial, suene su oración, suene su cena verdadera, suene su santo, haga memoria de todo lo que ha gustado usted en este mes, haga memoria de todo lo que Dios le está dando para que guste y no se pague ya lo otro.
y las aflicciones y todo lo demás, pues está bien, así es el mundo. Pero usted vive en el mundo, pero usted no come del mundo. Usted vive en el mundo, pero usted lleva el reino de Dios y su justicia. Usted está en el mundo, pero el reino de Dios y su justicia, ese ya está dentro de nosotros. Usted es cristiano por naturaleza, pero por naturaleza humana, pero por naturaleza divina, usted es ungido con el óleo, con el mismo óleo que Dios le ungió. Así que reciba lo que Dios le da, pero devuelva lo que usted y Dios están construyendo, ¿sí? Y no se haga la casita, como dicen, ni a usted ni a otros, sino siga construyendo y edificando. Esa es la bendición que tenemos. Amén. 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 Sí. Amén. Entonces, el día viernes tenemos ya el primer, ¿cómo se llama? El primer Shabbat de este último mes. Así que imagínense cómo, si así fue el 11º mes, ¿cómo será? Así de, me refiero que así de ungido. Ahora el mes 12º, ¿cómo será? Así de fuerte también, que nos está acercando a la Pascua. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Diga nomás. Para reforzar todo esto, debemos leer otra vez Marcos y Lucas. Claro, hágase las preguntas. Mire, ahí está. Haga las preguntas. Léale a lo que se refiere el tomar la cruz. Déjenme ver en Mateo. Chusa, sí tengo un minutito, me parece. Déjenme ver en Mateo. Déjenme ver. Déjenme ver si hay algo hermoso en Mateo. Mire, solo para que reflexione, y la última, Mateo, el último versículo, es decir, el 16-28 que no tiene Marcos. Ese, ya. Y con eso usted tiene para leer y para desarrollar todo lo de Marcos, Mateo y todo lo demás. ¿Quiere que le lea? Pues le leo para que quede, para que sea un Shema. Dice, pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo de Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. ¿Cuál es la conducta de un cristiano? ¿Qué recompensa espera, pues? ¿Cuál es la conducta de un ungido? Verdadero, ¿no? Alguien diga algo, pues ahorita la garganta ya me... Memorial Santo. Haber hecho casa. Claro, pues. Y el último. En verdad os digo que algunos de los que están aquí no probarán la muerte hasta que venga el Hijo de venir en su reino. ¿Qué están probando, pues? ¿De qué está hablando? ¿De qué están comiendo, pues? El que tiene oídos, Shema, y usted tiene para desarrollar esta vida y todavía el resto de la vida y ver que queda corto lo que usted puede seguir desarrollando y la amplitud de la palabra para abrir y seguir haciendo las cosas que Dios nos da. En el nombre de Cristo Jesús, estas fechas que no solamente son de Constantino, estas fechas de cruces, estas fechas de cristianismo puro aún en los más idólatras, o aún en los más incrédulos, porque incredulidad, idolatría se llama cristianismo, porque es un cristianismo sin unción verdadera. Un cristianismo es
unción, sin el sello del Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús, ese que caiga. Y bendito seas en el nombre de Cristo Jesús, porque esa es la cruz que nos siguió, que seguirá siguiendo y que nos permitió y que nos permitirá seguir caminando. Una cruz que cambió la maldición en bendición para llamarnos hijos y llamarnos hijos por la unción que recibimos y la unción que damos, la unción que construimos y la unción que nos construyó y construye a los que tú nos has dado para construir. Y estos son, mis hermanos, construcción de tu redención, construcción de nuestro hermano mayor a quien servimos. Una sola. ¿Por qué? ¿Para qué quiero el mundo si ni siquiera tengo una casa? Pero hoy que tengo una casa, no solamente tengo el mundo, tengo el reino de Dios y su justicia. Y esa la he venido a construir, porque Él me está construyendo en el nombre de Cristo Jesús. Bendecida la casa del lavar, bendecida la casa de mis hermanos y de mis hermanos, bendecida la casa de mi Padre Celestial, bendecida la morada santa, porque esa permanecerá, me ha hecho permanecer y se renueva día tras día. En el nombre de Cristo Jesús, en la unidad del Espíritu, hasta vernos en el sábado. Amén. Bendiciones, Marquito. Bendiciones con todos. Amén, amén. Bendiciones con todos.